Hola a todos, bienvenidos a estas entrevistas especiales de Noticias 1, hoy con una invitada muy especial, la defensora del pueblo Iris Marín. Pues defensora, primero que todo, muchas gracias por atender a Noticias 1. Muchas gracias, Alejandro, y a Noticias 1 por la invitación. Bueno, defensora, usted es una férrea defensora de los derechos humanos, quienes la conocemos de años atrás, pues sin duda alguna viene trabajando en ese camino. ¿Cuál va a ser precisamente esa práctica que se va a tener en ese trabajo aquí bajo su liderazgo? Bueno, yo creo que por primera vez en la Defensoría del Pueblo ha tenido unos líderes buenos, sobre todo al principio, en los primeros años de la Defensoría del Pueblo, pero yo creo que es la primera vez que se puede decir que no solo que una defensora del pueblo mujer, sino que es una persona que viene del movimiento de derechos humanos, una persona que ha trabajado toda su vida exclusivamente en el tema de derechos humanos. Entonces, es una institución que esa es su vocación, ese fue el mandato de la Constitución del 91, y sin ser creída o antipática, creo que el hecho de que las organizaciones de derechos humanos me hubieran postulado y que el presidente de la República hubiera decidido atender ese llamado de las organizaciones es algo muy positivo para la defensa, creo que para la defensa de derechos humanos. Creo que es un reconocimiento al movimiento de derechos humanos y las luchas que se ha dado históricamente, pero creo también que es mi responsabilidad es ponerle sello de defensa y de promoción de los derechos humanos desde ese trabajo exclusivamente dedicado, digamos, a la Constitución y digamos, porque muchas veces ha habido personas que también han tenido una trayectoria política o de otro orden. Entonces aquí yo tengo como una responsabilidad y creo que soy como un símbolo de ese trabajo de derechos humanos, y ahorita es mi responsabilidad ser leal a ese movimiento de derechos humanos y a esa causa. Durante su discurso usted hizo ahínco en la defensa de los derechos de la mujer. De hecho, usted, horas después de que el presidente hizo una intervención frente al tema del papel de las mujeres periodistas en Colombia, o de la mujer periodista en concreto, usted le respondió al presidente a través de un trino. ¿Esa línea es clara? Por supuesto, ese es un tema. Llego como la primera mujer defensora del pueblo, soy feminista, me han dicho, oiga, es la primera persona en un cargo público, primera mujer que se declara como feminista. A mí me parece muy natural, porque le dicen a uno como, bueno, hay muchos mitos alrededor del feminismo. Yo lo que digo es la incomodidad de la desigualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. Entonces, yo lo tengo toda la vida, he trabajado en ONU Mujeres, digamos, para mí es muy claro. Y respecto de las declaraciones del presidente, pues es una lástima porque la terna había sido en mujeres. Creo que había sido una apuesta muy importante, pero en eso voy a ser clara. Primero, en el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo he dicho, una de las crisis más graves de derechos humanos en Colombia y en el mundo es la discriminación y violencia contra las mujeres. No estamos jugando, a las mujeres nos matan por la estigmatización y la discriminación y los prejuicios de género. Es algo muy serio y en eso pues digamos es mi convicción, y lo ha sido y lo seguirá siendo. Y respecto de la libertad de expresión y la libertad de medios, yo entiendo que hay debates respecto de la forma como se presentan los hechos y las opiniones, pero nunca digamos, el debatir los hechos y la opinión pública se puede convertir en una estigmatización a la prensa. Eso es algo supremamente delicado. La libertad de expresión y la libertad de prensa es fundamental a la democracia. Los medios de comunicación han sido claves en las denuncias de derechos humanos en nuestra historia. Y no se trata de que haya unos medios buenos y unos medios malos, es un trabajo que es esencial. Podemos tener debates respecto de, mire, esto se presentó de esta manera y era así, y no solo el presidente, sino cualquier persona puede participar en el debate, pero el debate tiene que abrirse, no cerrarse. Cuando se estigmatiza y cuando no se habla del argumento, sino de la persona, y peor aún, a través de la estigmatización de las mujeres, lo que se está haciendo es cerrando el debate y acallando, y no permitiendo que realmente entremos en las opiniones y los temas del país. Otro de los temas que preocupa a Defensora es el tema de los líderes, lideresas, defensoras y defensoras de derechos humanos en el país. Son objetivo de los grupos armados, infortunadamente. ¿Cuál es ese trabajo que va a seguir adelantando la Defensoría en pro de esta situación? Sí, efectivamente el tema de líderes y lideresas se ha venido agravando
tal vez desde el 2016 han venido subiendo las cifras. El pico más alto fue hacia el año 2020. Y este año, agosto, a cierre de agosto, teníamos 116 líderes y lideresas asesinadas, 14 eran lideresas. Desafortunadamente la tendencia se mantiene y puede ser que este año se superen las cifras del año pasado, esperemos que no. Es un tema muy serio, muy grave, y ahí hay que trabajar desde un punto de vista estructural. La primera, evitar la estigmatización de los líderes y lideresas. Hoy voy a recibir aquí en la Defensoría del Pueblo a los ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, y creo que lo primero es reconocer su trabajo. Yo siempre digo, yo pues ahora que soy defensora del pueblo estoy en un lugar privilegiado, estamos aquí en la 54 con 13, tengo micrófonos, tengo la posibilidad de oír, pero la mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos no son de formación, no son de escuela, son gente que sencillamente se levanta y dice, en nombre de mi comunidad no voy a permitir esto. Corren unos riesgos enormes sin recursos. Yo también he dicho, la Defensoría del Pueblo tiene un privilegio enorme y es defender los derechos humanos con los recursos públicos. Es decir, de los impuestos tenemos un trabajo que es vital para la democracia. Entonces la Defensoría del Pueblo tiene que estar al servicio de estas personas, no solo brindando sus recursos, sino reconociendo su trabajo de la comunidad en el Quindío, que es uno de los que ganó el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Padre Albeiro, en el Chocó, o Pablo Cala en Hasta Encontrarlos, en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es un trabajo que lo hacen del corazón y por convicción y muchas veces sin apoyo. Eso es como un primer punto. Y lo segundo es la situación de derechos humanos en el país, desafortunadamente en general está muy grave, y esto afecta a los líderes y lideresas sociales, a los firmantes de paz, a las comunidades indígenas y afrodescendientes también las está afectando muchísimo. El desplazamiento forzado ha subido, el confinamiento, y todo esto está redundando en que obviamente los líderes y lideresas sociales no tienen el respaldo de la seguridad del Estado, no necesariamente porque haya una decisión de no protegerlos, pero porque sí los grupos armados están creciendo en control territorial y están impidiendo estos liderazgos. Entonces he llamado a hacer un mayor cumplimiento de las alertas tempranas, y yo creo que ahí también la Defensoría del Pueblo tiene un trabajo. El diagnóstico que tienen las alertas tempranas yo creo que es muy bueno y es muy reconocido, pero nos falta trabajar más en la implementación de las recomendaciones. Y ahí mi idea es liderar un trabajo, digamos, no quedarme aquí con los medios de comunicación diciendo, pasó esto. Yo quiero ser puente, lo he dicho desde el primer día, y quiero trabajar del lado de las comunidades, pero generando puentes de articulación con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior y con las alcaldías para la implementación de las alertas tempranas. Y también queremos jugar un rol respecto de los diferentes procesos de negociación, sometimiento, espacios sociojurídicos, acercamientos con grupos armados, no tanto para negociar, no es el rol de la Defensoría del Pueblo, sino presentar la información de las alertas tempranas para promover acuerdos humanitarios, compromisos para protección de la población que realmente está muy grave, y ojalá eso ayude a proteger a los líderes y lideresas. Ese tema de las alertas tempranas es muy importante, pero infortunadamente hay personas que no le prestan mucha atención. Estamos hablando principalmente del Estado, independiente de quien esté al frente del mismo. Es precisamente cuál va a ser esa articulación, ese trabajo de la Defensoría, pues para, en algo sí, sin duda sirve de que sea alerta temprana, precisamente para prevenir alguna situación que podemos lamentar más adelante. Sí, definitivamente nuestro trabajo va a estar primero desde el territorio. Entonces, sí queremos articular desde el nivel territorial. Segundo, generar unos acuerdos en torno a la implementación de las alertas tempranas. Se ha dicho que debe haber sanciones por el incumplimiento de las alertas tempranas, puede ser que sea necesario llegar a eso, pero yo creo que mi primera responsabilidad como defensora del pueblo es generar puentes, ya lo dije, y para eso liderar acciones desde el territorio con el Ministerio del Interior, con las alcaldías, ir allá a los territorios donde están las situaciones más graves y movilizar el cumplimiento. Hay otro punto, y es que desde el 2017, que se hizo una reforma importante para la implementación del acuerdo de paz para el sistema de alertas tempranas, se han emitido 320 alertas tempranas.
y hemos revisado y hay más de 5.000 recomendaciones. Yo creo que es demasiado para que cualquier gobierno realmente sepa qué es lo prioritario. Entonces vamos a trabajar en priorizar cuáles son esas alertas más estratégicas y yo creo que aquí, más que estar saliendo aquí con las cámaras, es remangarse, irse con la gente, sentarse alcalde, gobernador, etcétera. Y yo creo que la conducción de estos procesos de paz, negociación, acercamientos también son vitales para que redunden en la protección de la gente. Defensora, es decir, esta defensoría se va a caracterizar no por hacer un trabajo desde la oficina y coordinarlo, sino estar en los territorios. Sí, es que toca, digamos, yo creo que no hay de otra. Yo creo que es algo fundamental. La Defensoría del Pueblo tiene que estar donde están los problemas más graves de derechos humanos y vamos a estar desde el territorio. Y por eso insistí mucho en que mi posesión fuera en territorio. No, yo creo que, no estoy segura, pero yo creo que por lo menos el anterior defensor, los anteriores se han posesionado aquí en Bogotá. Yo le insistí mucho a Presidencia de la República porque quería mandar ese mensaje. Y de hecho lo he comentado mucho, casi se cancela la posesión en Nuquí por una situación de una comunidad, la comunidad de Termales, que está ahí en Nuquí, que tiene un problema de erosión costera, como toda la costa pacífica, del desvío de unos ríos que llegan a la comunidad y la subida de la marea. Y esto hizo que ya han perdido 14 casas, esto es por cambio climático, etcétera, y esto es desplazamiento por razones ambientales, y se espera, desafortunadamente, si no tomamos medida, que por la puja, que es la subida de la marea de aquí a octubre, puedan llegar a perder sus 94 casas y tenerse que reubicar completamente. Entonces allá tuve la oportunidad de reunirme con ellos, con ellas, con la gobernadora, con el alcalde, y estamos haciendo seguimiento al tema porque yo creo que debemos hablar más de eso, esas comunidades que si no hacen esa protesta en el aeropuerto para tratar de impedir que la posición de la Defensora del Pueblo fuera allá, de pronto no hablamos de ellos. Defensora, hay otra situación que preocupa en el país y es el tema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Situación que se ha salido de las manos y que ha aumentado en el país. ¿Cuál va a ser el trabajo de la Defensoría para evitar que se siga presentando este hecho? Sí, el reclutamiento es un tema que está, como usted dice, muy grave en este momento en el país. En el Cauca tenemos ahorita los niveles más altos de reclutamiento, pero en realidad en todo el país, inclusive en las ciudades. Aquí en Bogotá no podemos hablar, aunque hay casos, de reclutamiento para hacerse parte de las filas de los grupos, pero las economías ilegales, las redes de microtráfico que están aliadas además a grupos armados más grandes, están haciendo uso de niños y niñas en los colegios, en sus entornos. Entonces este es un tema muy crítico. Ahí pasa igual que con las alertas tempranas, hay unas rutas de atención interinstitucionales, pero yo creo que las tenemos que revisar para que sean más eficientes. Ayer un defensor regional con el que me reuní me decía, llegó aquí el señor con su hijo diciendo, van a reclutar a mi hijo, deme la ruta, o sea, acompáñeme en una ruta de protección. Y en la ruta de protección pide que denuncien penalmente, que digamos suena razonable, pero tan pronto le dijeron, usted tiene que denunciar penalmente, dijo, muchas gracias, yo me devuelvo. Porque pues la gente no quiere denunciar, van a reclutar a su hijo y hija, si denuncia pues el riesgo puede ser aún mayor. Yo creo que ahí nos toca trabajar mejor en cuáles son las rutas de protección más idóneas para esta situación y trabajar de nuevo en el cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas, viendo cuáles son las más estratégicas y pedirles a los actores armados que realmente tienen que respetar a los niños, niñas y adolescentes y a la población civil. Yo creo que es fundamental. Usted hizo una referencia al principio de esta entrevista y es que le preocupa el tema de los derechos humanos en Colombia. Para algunos se han visto vulnerados, otros han sido víctimas de atropellos frente a ese derecho. Ese trabajo que usted está liderando aquí en la Defensoría, ¿cómo lo va a encaminar para evitar que se sigan cometiendo estos atropellos? Sí, yo creo que son dos líneas grandes de trabajo de la Defensoría del Pueblo. La de paz, por supuesto, y paz entendida de una manera integral, que no haya más violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de actores organizados, los que participan en el conflicto armado y otro tipo de violencia criminal organizada, que de pronto no es conflicto armado, pero someten a la población civil, ese es un punto fuerte. Pero yo creo que llevamos
yo soy un amante de la Constitución del 91, porque creo que fue un acuerdo de paz y fue el acuerdo político más pluralista que hemos tenido en toda nuestra historia republicana. Pero la paz de la Constitución del 91 era la paz del Estado Social de Derecho y de la Constitución. Entonces fue un acuerdo de paz, y de los derechos humanos, perdón. Fue un acuerdo de paz, pero no solo para la dejación de armas, sino la de los derechos económicos, sociales, culturales, la igualdad, el futuro para la niñez, el del sindicalismo, el del derecho al trabajo, el de, digamos que la igualdad socioeconómica. Yo creo que se nos olvidó en el camino y llevamos 33 años desde que se expidió la Constitución del 91 pensando únicamente en el impacto de la violencia, es decir, pensando en que se desarmen quienes están armados, pero no hemos vuelto a esa agenda de los derechos humanos. Entonces, esa agenda de la igualdad y la no discriminación para mí va a ser tan prioritaria como la agenda, digamos, de la paz entendida como el desarme y la dejación de las armas. Y en ese tema creo que, por ejemplo, el acuerdo de paz del 2016, tuvo todo el tema de reforma rural integral, los PEDETs, todos los planes sectoriales, pero también las garantías para participación en política, son parte de esa agenda más amplia de paz basada en la igualdad y el Estado Social de Derecho. Pero también hay otros temas que desafortunadamente, digo yo, pasan de agache. La discriminación contra la mujer, ya lo he dicho, una de las crisis más graves de derechos humanos, hablamos ahorita de 116 homicidios de líderes y lideresas sociales, es muy grave, y al lado tenemos 630 feminicidios desde mayo del 2023 y mayo del 2024, es decir, nos matan y nos matan de una manera muy, digamos, masiva, por el hecho de ser mujeres. Aquí tenemos una crisis muy grave. Si fuera un partido político, podríamos decir que es o un grupo étnico, diríamos que es un genocidio. Aquí es un feminicidio a gran escala. Hay otro y ese pues va a ser un tema prioritario, ya lo he dicho. Hay otro tema que es el cambio climático, también ya lo mencioné, el desplazamiento, el emplazamiento, la necesidad de reubicaciones, la adaptación al cambio climático, la deforestación. Es una crisis de derechos humanos creciente que tenemos que, además no hay tantas políticas públicas o las que existen no están adaptadas realmente a las necesidades. Ese es otro tema fundamental. Otro tema del que he hablado es el derecho al buen futuro de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con lo que hablábamos del reclutamiento. Estos chicos están creciendo, estas chicas están creciendo en agobio socioeconómico, sus familias, la mamá trabajando, violencia intrafamiliar, violencia del microtráfico, bullying escolar, pobreza, el mayorcito tiene que cuidar al menorcito porque el papá, la mamá están trabajando, el papá está ausente, todas estas razones. Y esto está generando que tengamos una crisis de suicidios muy altos. Muy alta, entre el 2019 y el 2023, 52.500 niños, aproximadamente niñas y adolescentes, intentaron suicidarse y de ellos más o menos 1.462, creo, se suicidaron efectivamente. Y el suicidio en jóvenes entre 20 y 29 años también es extremadamente alto. Esta es la falta de esperanza en la vida y en que como sociedad les vamos a acoger. Y yo digo, nosotros pensamos mucho en el cabecilla de hoy, que se está persiguiendo en la guerra. ¿Qué hicimos? Este cabecilla que tiene 30, 35 años. ¿Qué hicimos cuando tenía 15 años, hace 15 o 20 años? Nos preocupamos por su buen futuro, nos preocupamos por acogerlo, nos preocupamos para que no se reclutara, nos preocupamos porque su mejor esperanza de vida no fuera tomar un arma y ser hoy el cabecilla que todos estamos persiguiendo. Entonces yo quiero como ir al origen. Estos chicos de intentos de suicidio, la mayoría están en estrato 1 y 2. Yo creo que nos tenemos que ir allá y ver qué está pasando con esta juventud que crece rabiosa. Los vemos en el estallido social, los vemos como protestantes en la calle y todo el mundo es alarmado, que la primera línea, que rompieron el Transmilenio, está muy mal, sobre eso no debe haber duda. Pero tenemos que ir un poquito más al fondo, porque estaban tan rabiosos, porque estaban tan tristes, porque no querían levantar el paro. Y yo creo que ahí estamos viendo una juventud que quiere esperanza y ese es un tema que va a ser fundamental para la Defensoría del Pueblo. Hay algo clave, defensora, y es el tema del acompañamiento en estos casos a los niños y jóvenes, pero hay una situación que se está viendo reflejada en la sociedad, en el planeta, y sobre todo hace mucha fuerza, y uno de los casos que se presentan conlleva a lo que yo le voy a preguntar, y está bastante descuidado, el tema de la salud mental.
no se le presta la atención a esa situación que se viene presentando, no solamente en los niños, en los jóvenes, sino también en los adultos. En ese caso, ¿ustedes tienen algún plan especial también para trabajarlo, para hacerle ese llamado a la sociedad, decirle, hey, prestémosle atención a algo que nos está golpeando, pero que no se le está prestando la atención suficiente? Sí, ese es un tema de salud pública fundamental, porque además somos un país que tenemos 9,5 millones de víctimas del conflicto armado, es casi el 16% de la población, y uno dice, pues somos un país traumatizado, traumatizado por la guerra, pero también en general por todo esto que hablábamos de los jóvenes, pero también los adultos, y ese es un tema, una línea de política pública que definitivamente se tiene que fortalecer. Yo creo que nosotros, y tal vez por el hecho de ser mujer, cuido mucho las emociones, aunque ese debe ser una responsabilidad también de los hombres. Cuando uno está triste, uno no funciona bien. Así de sencillo, no funciona bien laboralmente, no funciona bien en sus relaciones interpersonales, no funciona bien. Y este país está triste, y este país está rabioso, y este país está dolido. ¿Cómo estamos abordando eso desde la perspectiva de la política pública y de la salud pública? Sí es un tema que debemos cuidar más las emociones y digamos, salud mental no solo entendida como que por supuesto es necesario que haya psicólogos y psicólogas disponibles en el sistema de atención pública, sino también en entornos protectores, por ejemplo, para la niñez, es decir, que realmente todos cuidemos en el colegio, o sea, que los colegios hagan cargo de la protección de niños y niñas, que las familias tengan los elementos y las herramientas y el respaldo, todo el tema de la economía del cuidado, etcétera, está alrededor de esos entornos protectores que puedan ayudar a dar un alivio, no solo de ir al médico, ir a un psiquiatra, sino también de tener un entorno social que sea amigable con las emociones tristes que tenemos y que pueda permitir, digamos, cuidarlas y resolverlas. Defensora, le cambio de tercio. Cuando uno viaja a los territorios, y vamos a hacer ahí con el tema de la paz, la misma comunidad que es la que vive en carne propia la situación del conflicto armado, le pide a esas mesas de diálogo que los tengan en cuenta. ¿Cómo observa la Defensoría este llamado que ellos hacen para que también se hagan partícipes, insisto, porque son los que viven de primera mano el conflicto armado? Sí, yo creo que hay diferentes formas de participación. Hay unas que se han abierto, por ejemplo, en el proceso con el ELN, que es digamos, la participación en torno a la agenda. Ese es un tipo de participación que yo creo que es indispensable. Todo proceso de paz debe contar con participación. Pero hay otro tipo de participación que creo que es el que usted me está mencionando, y es la participación de las comunidades que se ven afectadas por la acción armada de los grupos y que están vulnerables. Yo creo que ese es un tema que hay que hacerlo con mucha responsabilidad para no incrementar el riesgo de las comunidades y de las personas que participan, pero que es necesario. Miren, en el proceso de paz del 2016, para iniciar la agenda del punto 5 de víctimas, hubo una delegación de 60 personas, de víctimas de guerrilla, de fuerza pública, etcétera, que fueron 5 viajes, creo, de 12 personas cada uno, que hicieron. Y los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, reconocen que ese fue un punto de quiebre, porque es distinto escuchar, hablar de los crímenes de guerra desde la perspectiva de si van a ser judicializados o no. Y otra cosa es verle la cara a las víctimas y escuchar lo que están padeciendo. Y todos somos humanos, todos somos humanos. Entonces, ellos también, que habían vivido toda la vida y todavía les cuesta reconocer sus responsabilidades, pues pueden ver el daño tan grande que generaron a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario. Eso está pasando tristemente hoy en día. Yo creo que los actores armados tienen que acudir al ser humano que igual hay en ellos, y escuchar a la gente y escucharlas con el corazón y saber que estos daños tan profundos nos están destruyendo como sociedad y no podemos seguir así. Entonces sí es importante que escuchen las voces de las comunidades y, como decía, la Defensoría del Pueblo quiere empezar a participar en esos espacios desde una perspectiva muy neutral. ¿Y cuál es la neutralidad de la Defensoría del Pueblo? Pues responder a las comunidades, no al gobierno, no a la parte, ellos que resuelvan sus cosas como consideren, sino llevar esa voz y ese dolor para proteger a la comunidad. Yo creo que eso es esencial. Bueno, usted ha tenido diferentes reuniones durante todos estos días. Voy a citar las dos últimas.
visitó la Corte Constitucional y tuvo una reunión con la Human Rights que está de visita en nuestro país. ¿Cómo le fue en esas reuniones? ¿En qué quedaron? Bueno, la Corte Constitucional, hace un mes, creo todavía, o mes y medio, trabajaba en la Corte Constitucional. Fue mi casa hasta hace muy poco tiempo y pues como le dije, yo soy amante de la Constitución del 91 y por consiguiente muy respetuosa del rol que ha cumplido la Corte Constitucional históricamente en la defensa de la Constitución. Fue una reunión muy amigable. En la que hablamos de la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo en ayudar a cumplir los fallos de la Corte Constitucional, especialmente en el tema de estados de cosas inconstitucional, a los que la Corte le hace seguimiento, que ya varios los hemos tocado acá: desplazamiento forzado, firmantes de paz, uno que no hemos mencionado y que también es gravísimo, que es el de crisis carcelaria y hacinamiento en centros de detención transitoria. Es muy grave. Ahora que he estado reuniéndome con los regionales en todas partes del país, realmente este tema es extremadamente grave. El tema de niñez en la Guajira. Entonces, todos estos temas, la idea es que la Defensoría del Pueblo pueda ayudar, digamos, al cumplimiento, liderar acciones, no solo monitorear el cumplimiento, que es muy importante, sino liderar acciones para que las autoridades puedan avanzar en el cumplimiento de estas sentencias. También hablamos de la necesidad de crear unas instancias al interior de la jurisdicción ordinaria del país, es decir, la penal, etcétera, específicas para violencia de género y contra la mujer. El presidente de la Corte lo decía, por la muerte de sindicalistas se crearon unidades especiales de violencia antisindical en la Fiscalía para la persecución de los responsables. Se ha hecho en muchas ocasiones y debemos pensar en una jurisdicción que tenga jueces y que tenga personas especializadas en el área penal, pero también en el área civil, en el área de familia, en violencia contra la mujer. La violencia institucional es muy fuerte y se necesitan mecanismos especializados y buena formación. Entonces, creo que va a ser una alianza, y también en pedagogía. Todo el tema de pedagogía es otro tema que vamos a trabajar. Es una alianza natural que tiene la Defensoría del Pueblo con la Corte Constitucional y con la rama judicial, cada uno desde su función y su autonomía, pero un trabajo en pro del cumplimiento de la Constitución en todos los rincones del país. Muy clave eso. Defensora, ya para cerrar esta entrevista y de antemano agradeciéndole, pues nosotros le enviamos a usted un cuestionario sobre lo que va a ser o lo que es esta entrevista, pero hay preguntas que no me respondió. ¿Por qué? ¿Cuáles preguntas? Pregúntame. No, las preguntas directas en decir, ¿cómo se recibe usted la Defensoría del Pueblo, por ejemplo? Sí, yo creo que hay varios temas. Lo primero, me han llamado mucho la atención que mira, la Defensoría del Pueblo tiene una legitimidad en el territorio. Ahorita hablábamos del Chocó y el defensor regional del Chocó, que es un hombre extraordinario. Los defensores y las defensoras comunitarias tienen una legitimidad en el territorio enorme. También he encontrado un tema que yo he llamado el rostro de la Defensoría del Pueblo en sus directivos, digamos, nacionales, y es que la magistratura moral, que es algo que se ha llamado así, que no es más que la legitimidad de la Defensoría del Pueblo en cuanto a su independencia. Si me han pedido, eso hay que reforzarlo. Independencia de sectores políticos, independencia de sectores de poder. Yo creo que ese tema hay que reforzarlo y se refuerza con el rostro de la Defensoría. Y yo he llamado a todos los funcionarios y funcionarias del primer día, lo primero que hice fue hacer un video para todos los funcionarios, y son criterios que estoy teniendo para la elección de los directivos, y es que deben ser personas comprometidas con los derechos humanos de corazón, que su única lealtad sean los derechos humanos. La constituyente lo dijo, una institución que se dedique en exclusiva a los derechos humanos. Nosotros no vinimos aquí ni a hacerle el favor a un gobierno, a un partido político, ni tampoco a pelear con nadie. Venimos a dedicarnos a los derechos humanos. Y en ese sentido también he hecho un llamado a la incorruptibilidad de la Defensoría del Pueblo. Les he dicho, ayer hablaba con un sindicato y me decían que les había gustado mucho ese mensaje, que los primeros defensores de la Defensoría del Pueblo seamos los funcionarios y funcionarias de la entidad. Y eso quiere decir, defender la Defensoría del Pueblo quiere decir defender los recursos públicos de la Defensoría del Pueblo y el mandato, y no hacerlo a favor de nadie, sino a favor de los derechos humanos,
y esto es de las comunidades más vulnerables, pero a veces también gente de otros estratos, etcétera, periodistas, que no importa, no es solo la vulnerabilidad socioeconómica, sino la vulnerabilidad frente al poder. En ese sentido, ser incorruptibles, ser independientes, yo creo que ese es un tema fundamental y ese es el punto de partida de todo. Ya de ahí yo creo que si ese es nuestro punto de partida, todo se organizará en pro de que la Defensoría del Pueblo cumpla muy bien su función. ¿Pero encontró alguna irregularidad? No, en este momento hemos recibido quejas, de hecho en medios de comunicación han salido algunos temas que estamos revisando, de contratos, etcétera, pero es preliminar, no quisiera ahorita decir que tenemos conclusiones que no tenemos, estamos revisando esos temas, tanto los sindicatos como los medios de comunicación nos han advertido sobre algunas situaciones y las estamos revisando y no dude que si encontramos algún tema, alguna irregularidad, la pondremos en conocimiento de las autoridades. Es decir, ya lo dije, nosotros vamos a defender la Defensoría del Pueblo y eso quiere decir defender sus recursos y la forma en que opera. De hecho, hay un contrato que llama poderosamente la atención que tiene la Defensoría con una universidad de Bogotá, donde se trata el tema de la formación de esos defensores. ¿Le va a poner lupa a ese contrato en específico? Todos los temas que han llamado la atención los estamos revisando. Lo que sí es seguro es que vamos a tener más alianzas con muchas universidades, centros académicos de pensamiento, tanto en Bogotá como en todo el país, para difundir con todo tipo de sectores y universidades los derechos humanos en todo el país. Pero lo estamos revisando. Bueno, ustedes acaban de escuchar y ver a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, hace una radiografía de lo que es el trabajo de esta Defensoría del Pueblo en pro de la defensa de ustedes. Sin duda alguna es una defensoría que va a estar más allá en los territorios, en vez de estar aquí en una oficina, tal vez como ustedes lo habían podido observar. Defensora, muchas gracias por atender a Noticias 1. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Noticias 1. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia.